inmediatamente a los tribunales y que a nadie le quepa ninguna duda que esa declaración no producirá ni uno solo de los efectos. Buenas noches. La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, confirma el pleno en el que se votará la moción para la desconexión de Cataluña con España y añade un anexo de desobediencia social. Lo vemos ya en las 5 W. Los independentistas de Junts pel Sí y la CUP continúan su ida hacia adelante y el lunes llevarán a cabo el pleno parlamentario en el que se votará la proposición de inicio del proceso de independencia en Cataluña. Y añaden además un anexo en el que se arrogan la representatividad de toda la sociedad catalana en la hoja de ruta de la desobediencia al Estado. Ese mismo día se votará la investidura de Artur Mas. Será a las 5 de la tarde y partidos como el PP, el PSC, Ciudadanos, Catalunya Sí que es Pot y la CUP ya han anticipado que votarán en contra. Junts pel Sí y la CUP son las dos fuerzas que suman la mayoría absoluta del Parlamento catalán y los responsables del pulso al Estado, al que hoy ha dado respuesta el Consejo de Ministros a través de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, quien tajantemente ha avisado que nada de lo que apruebe ese pleno tendrá ningún tipo de validez legal ni política. El voto será secreto y con el anexo recién incluido, los separatistas tratan de blindarse jurídicamente ante las posibles respuestas de los tribunales al responsabilizar de la decisión tomada a la voluntad de los catalanes, lo cual es un claro eufemismo, ya que tanto la sociedad como el pueblo catalán carecen de responsabilidad jurídica sobre las decisiones que sus legítimos representantes políticos adopten, por mucho que lo hagan en su nombre. Sexta W, ¿quién es responsable de lo que puede suceder en el pleno del lunes? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. De lo que pueda suceder en el pleno del Parlamento catalán, hay 3 responsables directos que pasarían a ser culpables con la palabra wanted sobre sus fotografías. Tan conscientes son de su responsabilidad con traducción inmediata de culpabilidad penal que el voto será secreto para ocultar sus rostros en el fondo de un sobre sin nombre. Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, ha aceptado su papel de mascarón de proa y será la primera a la que vaya a buscar la justicia al minuto siguiente de aprobarse el proceso de desconexión con España. Los otros 2 responsables directísimos serán los diputados de Junts pel Sí y de la CUP, que integran la partida separatista que señorea el hemiciclo catalán que llevó a la mesa del Parlamento la proposición de desconexión con España. Hay otros responsables, los que les otorgaron la patente de corso para hacer lo que están haciendo. Pero esos no están en Barcelona, están aquí, en Madrid. Este domingo llegarán los primeros 19 refugiados que acogerá España. Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno tras el Consejo de Ministros, que ha detallado el origen de los mismos. El contingente está formado fundamentalmente por eritreos y algún sirio, todos procedentes de Italia. El vuelo que traerá a los refugiados se fletará en colaboración con el Gobierno de ese país y la confirmación de la llegada de los demandantes de asilo está aún pendiente. Que el primer vuelo se celebre este domingo con 19 refugiados procedentes de Italia. Será un vuelo organizado por el gobierno italiano, es decir, el primer vuelo este domingo. Un tercio de los españoles son mileuristas. El 30% de los asalariados en España ganaron menos de 1.220 euros al mes. De ellos, casi el 68% tenían menos de 25 años y más del 40% eran mujeres. El salario medio mensual bruto fue de 1.880 euros, poco más que en el año 2013. El estudio revela que las mujeres, los jóvenes y las personas con peor formación son los que menos cobran y si nos fijamos en los sectores, los salarios más bajos se concentran entre las empleadas del hogar, los agricultores y la hostelería. En el otro extremo, las profesiones mejor remuneradas son aquellas que están relacionadas con el sector de las finanzas, cuyo salario medio es de 3.300 euros brutos mensuales. Rusia ordena suspender todos los vuelos a Egipto hasta que se aclaren los motivos del siniestro del Sinaí, tras exigir a Reino Unido y Estados Unidos que proporcionen toda la información que manejan sobre ese accidente. Además, se repatriará a los turistas rusos que se encuentren en Egipto, mientras los británicos tratan de evacuar a sus compatriotas en medio del caos. Solo 8 de los 29 aviones destinados a llevar de vuelta a los británicos a su país despegarán hoy de Sharm el-Sheikh. En nuestro país, Exteriores desaconseja viajar a Egipto y pide a los turistas evitar la zona del Sinaí.
En este informativo abordaremos uno de los episodios más trágicos de nuestra historia, las matanzas de Paracuellos del Jarama y de Torrejón de Ardoz a manos del Frente Popular en el otoño del 36. Para ello contaremos con la presencia del hispanista británico Julius Ruiz, profesor de la Universidad de Edimburgo y autor de la última obra escrita al respecto, Paracuellos, una verdad incómoda. Y en los deportes, Juanma, muy buenas noches. Vicente del Bosque ha hecho ya pública esa lista de los convocados para la selección española. Sí, los 24 convocados que afrontan los próximos dos partidos de la selección nacional la semana que viene. Del Bosque ha comparecido en la sede de la Federación Española de Fútbol, ha dado su lista en la que está Diego Costa, en la que sigue estando Gerard Piqué y en la que no está Aritz Aduriz. También en el tiempo de deportes haremos la última hora del caso de Benzema después de esa imputación y veremos dónde ha pasado esta mañana el Barça en familia. Però ja els puc avançar que proposaré que el ple sigui el dilluns dia 9 a les 5 de la tarda. Moltíssimes gràcies. Con estas palabras, Carme Forcadell confirmaba la celebración del Pleno para votar la moción independentista para el 9 de noviembre. Tras la autorización del Tribunal Constitucional, los independentistas han dado un paso más en su desafío al incluir en la resolución un anexo de desobediencia social con el cual se arrogan la voluntad de todos los catalanes para eludir así posibles represalias jurídicas. Para Raúl Romeva, número 1 de Junts pel Sí, el anexo acordado con la CUP que complementa el texto de la propuesta de resolución es un buen ejemplo del entendimiento entre ambas formaciones en las cuestiones básicas, dice. Se añade un anejo a la declaración de soberanía que hemos hecho para discutirla el próximo lunes y que tiene que ver fundamentalmente con concretar aquellas medidas en las que nosotros planteamos urgente respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas. El Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la ley. A ello se ha comprometido hoy el Gobierno en boca de la vicepresidenta de Soraya Sáez de Santamaría. Nada de lo que allí se debata tendrá ningún tipo de consecuencia política y el Gobierno recurrirá a la resolución al minuto de aprobarse. Tajante y con determinación, la vicepresidenta ha advertido además a Forcadell que la primera responsable de que se apruebe la resolución es ella, como presidenta del Parlamento. Podríamos concluir que la primera persona que se tiene que ver afectada o impelida o aludida con esa advertencia es la presidenta del Parlamento de Cataluña? Sin ningún género de duda. En la última, vamos, sin ningún género de duda. Si ese lunes se celebra ese pleno y se aprueba esa declaración desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional, iremos inmediatamente a los tribunales y que a nadie le quepa ninguna duda que esa declaración no producirá ni uno solo de los efectos. ¿Cómo pretenden los independentistas llevar a cabo ese inicio de proceso? ¿Qué pasará el lunes? Vamos a ir viendo. El primer punto de ese proceso de desconexión que se llevará a cabo previsiblemente el lunes será la aprobación por parte del Parlamento catalán de una declaración solemne en la que se proclamará el comienzo del proceso. Un segundo paso, se informará el lunes 9 a las autoridades españolas, europeas, mediante envíos a diferentes embajadas, a Madrid y a Bruselas. Como tercera medida, se formará un gobierno tan amplio como sea posible, aunque no está previsto que el gobierno esté formado por ningún partido más que Junts pel Sí. Estos tres primeros pasos se llevarán a cabo el mismo lunes. Después, un cuarto paso. Durante los meses siguientes, y si la justicia española no se lo impide, se llevará a cabo un proceso de redacción de la nueva Constitución, la llamada fase de participación ciudadana. Y por último, una vez concluido el proceso constitucional, llegamos al momento más crítico, la declaración de independencia. El texto resulta deliberadamente ambiguo. Tal proclamación se hará a partir de la desconexión respecto del ordenamiento jurídico español, aunque no se concreta en qué momento se producirá tal desconexión. El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la resolución en cuanto sea aprobada y contará para ello con el apoyo de los socialistas. Pedro Sánchez ha brindado su respaldo al Gobierno, aunque ha insistido en la necesidad de buscar una solución política al conflicto, al tiempo que se ha mostrado convencido de que se podrá encontrar en la próxima legislatura. Yo le digo, ante el desafío secesionista, al Gobierno de España, que desde luego el Partido Socialista siempre estará en la defensa del orden constitucional, de la legalidad democrática y también en la defensa del Estatuto de Cataluña. Menos optimista se ha mostrado Albert Rivera, quien considera que, aunque no es deseable, no se debe olvidar que el artículo 155 de la Constitución está ahí. Desde el Partido Popular Catalán, su presidente Xavier García Albiol ha advertido a la presidenta del Parlamento de que seguir adelante con el proceso de desconexión puede tener consecuencias letales.
Efectivamente es un artículo vigente, voy a decir lo mismo que he dicho siempre, que es lo que creo, que es un artículo que no es deseable aplicarlo, pero que si está ahí y está en la Constitución es por si se llega a un extremo grave, muy grave, en el que hubiera que aplicarlo. Y le he manifestado de manera clara que las consecuencias de esa aprobación, las consecuencias de esa propuesta pueden ser letales. El exministro socialista Alfonso Guerra considera que algunos dirigentes catalanes están llevando a cabo en Cataluña un golpe de Estado. Lo compara con el que se produjo en el año 1934 por parte de Lluís Companys y ha pedido al Estado que responda igual de bien que lo hizo entonces. Es que esto, en la época que nosotros estamos recogiendo los materiales, en la época de la República ya se intentó. Y la República contestó muy bien a ese intento de rebelión. Esperemos que ahora salga igual. Eso decía Alfonso Guerra. Para el primer secretario de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta, las situaciones no son comparables y no siempre en la historia, dice, se pueden buscar casos análogos. Por ello, considera que la respuesta tiene que ser proporcional. Iceta responde a Guerra: la historia nunca se repite de manera idéntica e insiste en aplicar la ley con proporcionalidad sin especificar cuál es la proporcionalidad correcta. Para el secretario general de los socialistas catalanes, los hechos históricos sirven para no repetir errores y por ello cree que nadie va a repetirlos. Además, ha recordado que los catalanes recuerdan a Companys sobre todo por su trágica y heroica muerte después de que la Gestapo nazi le entregase a la policía franquista y no por los errores que cometió y desde luego que el de 1934, dice, lo fue. Eduardo, ¿es comparable lo que está ocurriendo en Cataluña con el golpe de Estado que llevó a cabo Lluís Companys en el año 1934? Es exactamente lo mismo, solo cambia el atrezo. Alfonso Guerra, como toda la vieja guardia del PSOE desde Indalecio Prieto, descubre siempre la verdad cuando el desastre que los socialistas han contribuido a generar ha sido solucionado dolorosamente por otros. Es una constante histórica del vetusto PSOE. Alfonso Guerra, el viejo dinosaurio socialista que se tragó enterito el Estatuto de Cataluña siendo él presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, dice ahora que lo que hoy está pasando es una reedición del golpe de Estado dado por Lluís Companys en 1934, proclamando el Estat català, o sea, la independencia de Cataluña. Dice Alfonso Guerra que el gobierno de la República reaccionó muy bien y que solucionó aún mejor aquel golpe de Estado separatista. Efectivamente, un militar catalán, por cierto, el general Batet, disolvió manu militari aquel parlamento sedicioso, encarceló a Companys, intervino la Generalitat y puso a disposición de la justicia a todos los diputados que votaron a favor de la independencia. Independencia que no duró ni 24 horas, con la ley en la mano y el plácet del gobierno de la República y del jefe del Estado, Niceto Alcalá Zamora. Al pobre Iceta le ha dado una crisis de canguelo con las declaraciones de su admirado compañero Alfonso Guerra, y como baila peor con la historia que con Freddie Mercury, dice que no es lo mismo lo que hoy está sucediendo que lo que aconteció en 1934. Si no fuera lo mismo, no le daría tanto miedo a Iceta lo que acaba de decir Alfonso Guerra. De todas formas, tranquilo, Iceta, hoy no hay generales como Batet, ni jefes de Estado como Niceto Alcalá Zamora. Gracias, Eduardo. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha propuesto este viernes formalmente a Artur Mas como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en el debate de investidura que se celebrará el próximo lunes a las 5 de la tarde. Ha fijado la hora. Tanto el PP como Ciudadanos, el PSC, Catalunya Sí que es Pot o la CUP han manifestado su decisión de votar en contra del candidato presentado por los independentistas. Sin embargo, según Romeva, las negociaciones con los antisistema catalanes se desarrollan en un buen clima de entendimiento y son muy cordiales, por lo que él es optimista sobre su resultado, ya que mientras queda calendario, dice, hay partido. Proposaré a la cambra el diputat Artur Mas i Gavarró com a candidat a la presidència de la Generalitat. En ningún caso el voto de Cataluña Sí que es Pot será un voto de grupo y lo hemos dicho muchas veces. Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una declaración unilateral de independencia y tampoco un gobierno de convergencia democrática de Cataluña. Seguimos hablando de Cataluña. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, chantajea a PP y PSOE. Apunta que ambas formaciones mantienen silencio sobre la familia tras la frase del patriarca en su comparecencia en el Parlament, en la que el antes considerado molt honorable lanzó una velada amenaza advirtiendo de que si se siega una rama del árbol
caen las demás. El presidente de Ciudadanos ha señalado que los destinatarios del mensaje son el Partido Popular y el Partido Socialista. El señor Pujol, dice Rivera, gobernó y apoyó a los gobiernos del bipartidismo porque bandas organizadas hay en diferentes comunidades y ya se está sentando ante los tribunales, ha dicho el presidente de Ciudadanos. Aquella frase del padre Pujol donde yo estaba delante de la comisión, cuidado, a ver si van a tirar ustedes las ramas y va a caer el árbol. Es decir, creo que son una mafia, una banda organizada, en este caso familiar, que tiene amenazado a otros partidos políticos que han gobernado España, incluso, según dicen algunos, hasta la propia corona. La bandera de España es la bandera de todos. Simboliza la nación. Es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de nuestra patria común y representa los valores superiores expresados en la Carta Magna. El presidente del Gobierno enarbola la bandera de España el mismo día en el que el Ejecutivo cesa al exjefe del Estado Mayor español, Julio Rodríguez, por pérdida de confianza. Un gesto más simbólico que otra cosa que permite al militar participar de manera activa en la política, opinar y ejercer como candidato de Podemos. Además, la vicepresidenta del Gobierno ha considerado que Rodríguez carece de idoneidad para seguir ostentando el cargo tras su entrada en la formación liderada por Pablo Iglesias. Tras explicar que al Ejecutivo le da igual, que respeta su opción de concurrir a las elecciones, Santamaría ha dicho que sus manifestaciones en estos días, estando en situación de reserva y desempeñando el cargo de vocal en las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y de San Hermenegildo, de los que también ha sido cesado, entrañan incumplimiento de la neutralidad exigida a los militares en la ley. Les informo que el Consejo de Ministros, celebrado hoy, ha acordado cesar en su destino, a propuesta del ministro de Defensa, al general del Aire en situación de reserva, a don José Julio Rodríguez Fernández, por pérdida de confianza y falta de idoneidad para el cargo que venía ocupando. Las manifestaciones efectuadas por él mismo ante los medios de comunicación a partir del miércoles pasado, cuando todavía se encontraba en situación militar de reserva y en la que vertió opiniones sometidas a distinto debate político, entrañan un incumplimiento del deber de neutralidad política exigida a los militares. El fichaje de Julio Rodríguez por parte de Podemos, un partido que defiende, entre otras cosas, el derecho a decidir y que se declara abiertamente republicano, ha generado toda clase de inquietudes. Preguntado al respecto, el militar asegura que no tendría ningún problema en gritar «Viva España» o «Viva el Rey». Declaraciones que sin duda no habrán gustado a Pablo Iglesias, quien llegó a calificar el himno de todos los españoles de casposa pachanga fachosa. Eduardo, ¿te parece coherente que Julio Rodríguez diga que no tiene problema en gritar «Viva España» y que a la vez forme parte de un partido que defiende el derecho a decidir? Pues en absoluto, Beatriz. Pero es natural porque Julio Rodríguez es un general de moqueta, de pasillo y de salón que no ha visto un frente de guerra o una misión de combate ni en el cine. Vamos, lo que en el siglo XVI llamaban con desdén y con desprecio los curtidos veteranos de los tercios españoles un pisaverde palaciego. Su acción militar más audaz fue llevarle el bolso a Carmen Chacón y procurar que la ministra de Defensa no se cayese de los tacones estando embarazada. Después de haberse pasado con armas y bagajes a Podemos, dice ahora que no le importaría gritar «Viva España» y «Viva el Rey». Vamos a ver, este tío o es abundio con entorchados de general o es un kamikaze de la quinta columna infiltrado en Podemos. Como jamás ha entrado en combate, el valor se le supone, no lo tiene acreditado. Por lo tanto, lo más fácil es que efectivamente sea abundio con entorchados de general, que sin proponérselo matará de risa a todo el Soviet Supremo de Podemos cuando grite «Viva España» y «Viva el Rey», rodeado de los nietos ideológicos de los que gritaban «Muera España» y «Viva Rusia». El Vicerrectorado de la Universidad Complutense de Madrid ha abierto un expediente sancionador por falta muy grave al exdirigente y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por haber compaginado su actividad docente con trabajos paralelos. Según los documentos del Servicio de Inspección de Universidad al expolítico, habría incurrido en un incumplimiento de la norma sobre incompatibilidades. Monedero habría percibido 425.000 euros por trabajos realizados para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador como consultor para estudiar
estudiar la posibilidad de la creación de una moneda entre los países ALBA. Trabajos que habría facturado a través de una empresa personal y sin autorización de los máximos responsables de la universidad. Varapalo, sin duda, para el partido de Pablo Iglesias, que no parece preocupar especialmente a su líder. Parece instalado en la teoría de la remontada. Pese a los malos augurios de las encuestas, Pablo Iglesias se muestra confiado y convencido de que su partido está ya en la remontada. Por su parte, Albert Rivera no solo celebra los datos del CIS, que le sitúan ya como tercera fuerza política, solo 9 puntos por detrás del bipartidismo, sino que considera que la formación naranja puede llegar incluso a la Moncloa. De ser por las encuestas, Ada no sería alcaldesa, Manuela no sería alcaldesa, el Kichi no sería alcalde de Cádiz. Creo que es evidente que queda mucho partido por jugar. Hay un clima de remontada que se vive en todos los ámbitos, incluso me lo transmitís muchas veces los propios profesionales de los medios de comunicación, y estoy convencido que lo que vimos en las elecciones municipales, el cambio en las principales ciudades de nuestro país, lo vamos a ver también el 20 de diciembre. Y lógicamente estamos esperanzados de que si en octubre ya éramos terceros, si en noviembre ya somos segundos en la encuesta tanto de DIM como de Metroscopia, como de TNS España, es decir, los principales institutos de encuestas nos sitúan ya por encima del PSOE en noviembre. ¿Por qué no pensar en una victoria? ¿Por qué no pensar que se puede ganar? ¿Por qué no pensar que ese empate técnico que alguna encuesta daba puede dar por fin con un cambio? Que no llegue desde la vieja izquierda ni desde la vieja derecha, sino desde el nuevo centro para una nueva etapa política. En el otoño de 1936, pocos meses después del alzamiento nacional, las tropas del general Franco y del general Mola llegaron rápidamente a las inmediaciones de la capital. Los vuelos militares de la aviación nacional sobre Madrid, más el fracaso de la sublevación en el cuartel de la Montaña y el fantasma de la Quinta Columna, propiciaron uno de los episodios más sangrientos de nuestra historia: los crímenes de Paracuellos, del Jarama y de Torrejón de Ardoz. Matanzas sobre las que ha escrito profusamente el historiador Julius Ruiz, a quien ya saludamos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Empecemos por lo fundamental. Santiago Carrillo, considerado hoy héroe de la transición, en el otoño de 1936 era el responsable de orden público en Madrid. ¿Es Carrillo un mero ejecutor de lo que ocurrió en Paracuellos, de los crímenes y las matanzas de Paracuellos y Torrejón de Ardoz, o era además el autor intelectual de la masacre? Bueno, Santiago Carrillo es claramente responsable de orden público de la Junta de Defensa de Madrid, y con 21 años, era muy joven entonces, y llegó a la Junta de Defensa con una operación ya en marcha, una operación que empezó una semana antes con el gobierno en Madrid de sacar a presos considerados peligrosos para la supervivencia de la República, y yo diría que Santiago Carrillo era facilitador y no el arquitecto de las sacas. Él llegó, ya había empezado. Hablando de las sacas, sí. Se producen en masas sacas de presos considerados, como decía usted, peligrosos, considerados fascistas por el Frente Popular. ¿Por qué y con qué objetivo se asesina a tanta gente en tan poco tiempo? Pues, claro, bueno, hay que decir primero que hubo un terror en Madrid desde el principio de la guerra, y ahora se dice que por lo menos mataron a 8.000 personas consideradas fascistas, pero en Madrid en otoño de 36 hubo 10.000 presos en las cárceles de la capital, y todos fueron considerados como miembros de esa supuesta Quinta Columna. Y para las autoridades, para la Junta de Defensa, era una cuestión de seguridad, de derrotar, de eliminar la Quinta Columna, cueste lo que cueste. ¿Puede considerarse que la Quinta Columna fue el detonante fundamental de esos crímenes de Paracuellos y de Torrejón de Ardoz? Sí, hay una obsesión, ¿no?, con la Quinta Columna, con el enemigo interno desde al principio de la guerra. Y todas las pruebas de peso, las declaraciones públicas, también privadas, de los dirigentes de los partidos y sindicatos de Frente Popular, habla de un enemigo poderoso que era tan peligroso que las propias columnas de franquistas que ya estaba llegando a la capital.
Entre el Partido Comunista, el PSOE, los anarquistas y la CNT, ¿cuál diría usted que tuvo más responsabilidad en esa masacre, en esas matanzas? Pues todos estaban metidos en el Comité Provincial de Investigación Pública. Es decir, fue el Tribunal Revolucionario más mortífero, más letal, criminal, durante el terror en Madrid, y ellos fueron las organizadores de las matanzas a partir del 28 y 29 de octubre del 36. ¿Diría usted que el fracaso del alzamiento en el cuartel de la Montaña supone la liberación de la violencia en la capital, en Madrid? Pues sí, en el sentido, sí, el fracaso de la rebelión militar en Madrid, para los antifascistas, no supieron la cese del poder de del llamado enemigo interior. Es decir, temían que los fascistas, bueno, digamos fascistas, los llamados fascistas, todavía estaban en todos los rincones de Madrid y o sea, una suerte de paranoia. Sí, una suerte de paranoia, un miedo, si puedes decir, es que es un miedo general, ¿no? De que hubo espías, terroristas en todos los sitios y hay que matarlos por su propia violencia. Y también con esa matanza haces la revolución también. ¿Cuál fue el papel de los agentes soviéticos en estas dos matanzas? Pues sí, se habla mucho, ¿no?, de los asesores soviéticos en las matanzas. Y es claro que en Madrid, en otoño, hubo allí una decena como máximo de asesores soviéticos. ¿Y su labor era? Era, bueno, asegurar, entre comillas, las fuerzas de seguridad dentro de la capital. ¿Diría usted que era Carrillo el principal agente de Stalin en España? No, Santiago Carrillo en esa época era el secretario general de las Juventudes Socialistas. Y luego el día 6 se convirtió en militante del Partido Comunista. Este era un recién llegado al partido. Era stalinista, ¿no?, como todos los comunistas, pero el emisario directo de Stalin, no. ¿Y con el tiempo llegó a convertirse en algún momento emisario directo de Stalin o esto es una leyenda? Bueno, Santiago Carrillo después de la guerra se convirtió en el dirigente del Partido Comunista, ¿no? Y es el dirigente, claro, durante los años de la transición hasta los años 80, así que tiene una larga trayectoria dentro del movimiento comunista, pero su trayectoria personal durante la guerra sí es un comunista muy importante, pero su mentalidad es la misma que, bueno, no solamente de los comunistas, sino también de muchos elementos del Frente Popular. Era imposible que Carrillo no supiera lo que ocurría en Paracuellos y en Torrejón de Ardoz. Sí, imposible. Carrillo estaba al tanto de lo que ocurrió allí en Paracuellos. Carrillo dio todo su apoyo político y logístico a los asesinos. Cuando se desclasificaron los archivos de la Unión Soviética, ¿cómo reaccionó el Partido Comunista ante la documentación que había en los mismos sobre esas matanzas, sobre las matanzas de Paracuellos y Torrejón de Ardoz? Pues no hablan, es que no hablan mucho, es que su narrativo no ha cambiado mucho en 50 años. O dicen que fue obra de los incontrolados o echan toda la culpa en los asesores soviéticos, ¿no? Porque son unos chivos expiatorios fáciles, ¿no? Un vilanos, claro, pero alguien tiene que tener la culpa. Si no son los asesores, no es Carrillo, ¿alguien al final? Claro. Bueno, las organizaciones son gente corriente. Esa es lo más triste de la historia de Paracuellos. Las organizaciones fueron panaderos, fueron albañiles, fueron estudiantes, empleados. Los organizadores de la matanza. Sí, los militantes de base del Frente Popular. Y los cómplices, bueno, primero, claro, Santiago Carrillo dio todo su apoyo político y logístico a los asesinos, sino también el gobierno republicano, que sabía lo que estaba pasando y no hizo nada
para frenar las sacas. ¿Se sabe una cifra exacta de las víctimas de Paracuellos y de Torrejón? Pues muchos historiadores hablan, y yo comparto en esto, hablan de unas matanzas de 2.500 personas a partir del 28-29 de octubre de 1936 hasta el día 4 de diciembre del mismo año. Hablaba usted de que el gobierno republicano también fue corresponsable de estas matanzas. Sin embargo, se ha dicho muchas veces que hubo 2 intentos por parte de ese gobierno de parar esas matanzas y que fracasaron en su intento. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿por qué fracasaron si eran el gobierno? Sí, hay intentos de algunos ministros, y hablo sobre todo del ministro vasco Manuel de Arujo, católico, humanitario, que intentó saber la verdad sobre lo que estaba ocurriendo, y hay una conversación muy famosa con Ángel Galaza, el ministro de Gobernación, en la que Galaza, el socialista, dice que no hubo sacas, que los presos están sanos y salvos, que no se preocupe, etcétera, etcétera. Y luego Manuel de Arujo se va directamente a Marbalezani, el presidente de la República, denunciando a los hechos, y hay un consejo de ministros en lo que se habla sobre las matanzas, y Juan García Oliver, ministro de Justicia, un anarquista, ministro de Justicia, dice que hay que hacer una guerra cruel, y gana el argumento dentro del Consejo de Ministros, y las sacas continuaron hasta el día 4 de diciembre, cuando la presión internacional y la actuación de Melchor Rodríguez García y Ángel Rosso por fin puso fin a las matanzas. Es decir, que según lo que nos está diciendo, Manuel Azaña lo supo, sí, pero en ese Consejo de Ministros le convencieron de alguna manera de que había que seguir con esas matanzas. Claro. Estamos en un contexto de guerra total, un contexto de una lucha a muerte, y si la quinta columna ganara en Madrid, pues la guerra estaría perdida. Por último, señor Ruiz, me gustaría preguntarle si es la matanza de Paracuellos el ensayo general de esa otra matanza que tuvo lugar años después, que llevaron a cabo los soviéticos en Polonia, las fosas de Katyn. Pues sí, se habla mucho de la intervención soviética en la República Española. Yo diría que la influencia se va al revés, ¿no? Que los soviéticos toman lecciones, entre comillas, de que es imprescindible matar a gente por su potencial de hacer daño. Y eso tiene una influencia, no solamente en la matanza de Katyn, sino también en el Gran Terror de 1937-38, en lo que tuvo 1 millón de víctimas. Señor Ruiz, pues muchísimas gracias, interesantísimo sin duda su libro. No me cabe duda que va a vender muchísimos ejemplares. Muchas gracias por habernos acompañado y buenas noches. Muchas gracias. Hoy viernes, momento para las tendencias. Está haciendo entrada en nuestro plató nuestra chica Bond de este telediario, María Durán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues no sabemos de qué vas a hablar, no nos lo hemos imaginado. Ni idea. ¿Qué puede ser? Estreno de James Bond, última entrega. Cuéntanos, ¿de qué va? Vuelve Spectre, la organización criminal. Es previsiblemente, además, la última película que va a protagonizar el actual James Bond, Daniel Craig. Y en esta ocasión hay una cosa muy especial con la chica Bond, y es que normalmente son actrices desconocidas que después de pasar por los brazos de 007 se hacen mundialmente famosas, y en este caso es al revés. Mónica Bellucci, ni más ni menos, es la nueva chica Bond. Bueno, pues vamos a ver esos estrenos de la semana, porque no es la única película, ¿no, María? No es la única. Sé que a ti te gusta mucho James Bond, que para ti no va a haber otras opciones esta semana. Para mí desde luego no. Pero hay, por ejemplo, para aquellos a quienes les gustan los documentales, pueden aprender muchísimo más de Malala, la premio Nobel. Pueden ver otro documental de Cristiano Ronaldo. También hay hueco, como no, para el terror, pero bueno, ya voy a dejar de desvelar y lo vemos. Esta semana en el cine, nueva entrega de James Bond. Con Estaban 24, Daniel Craig repite como agente de su graciosa majestad y lucha contra una siniestra organización que da nombre a la película Spectre.
también repite tras la cámara Sam Mendes y las protas son Mónica Bellucci y Léa Seydoux. Para pasar miedo, la segunda parte de Sinister. Es continuación de la anterior, pero con una nueva familia que se muda a la casa donde en la primera un grupo de niños cometió unos terribles asesinatos. Los que no quieran sobresaltos elegirán el drama romántico lleno de actores conocidos La promesa, con empleado que se enamora de la joven esposa de su jefe en la Alemania de principios del siglo XX. El cine patrio estrena 2 películas. Fernando Colomo escribe, dirige y protagoniza Isla Bonita. 2 amigos, una escultora, la hija de esta y Menorca. Y la otra es Novatos, de Pablo Aragüés. Lo son en un colegio mayor, carné de novatadas, a veces demasiado crueles, de los veteranos. Y 2 documentales sobre sendos ídolos. Uno del balón, Cristiano Ronaldo, un retrato del astro madridista como deportista, pero también como hombre de familia. Y Él me llamó Malala. Se acerca al día a día de la activista pakistaní, ganadora del Premio Nobel de la Paz por su defensa de la educación y los derechos humanos. Una lucha que a punto estuvo de costarle la vida. Pues María, te había dicho yo muy convencida que iba a ir a ver la de 007, pero no lo tengo tan claro, porque La promesa también me parece muy tentadora. Ya sabía que te iba a gustar en cuanto vieras esos trajes de época. Esos trajes de época. Hablando de trajes, hoy se ha celebrado una de las bodas del año, la de la modelo. La boda del año. La boda del año. La de Eva González con el torero Cayetano Rivera. Se han casado en el pueblo natal de la novia. Ha estado llena la ceremonia y la fiesta de caras conocidas. Y de momento sabemos que él iba de Armani, ella iba de pronovias, pero no sabemos si se va a cambiar de vestido, y que ya sabes que esto últimamente se lleva muchísimo. María, respecto a las invitadas, no sé si las has podido ver, ¿cuál es la que más te ha gustado? Iba muy elegante Lourdes Montes, cuñada de la novia, iba muy en su estilo, pero que a mí me hace mucha gracia Samantha Vallejo Nájera, compañera de la novia en el programa que presenta. La he visto yo, ¿eh? Un poco estrafalaria, te Sí. Bueno, es que ya sabes que a mí lo sencillo no me encanta. Bueno, pues venga, vamos a ver esa y otras noticias. Hay ¿no? muchos Porque más temas, es que había tantas cosas que no sabía decirme por un tema, así que te voy a hablar de Victoria's Secret. Supongo que no te sorprende. Es nuestro tema favorito de los y las poderosos y poderosas, y también de una cosa que ha pasado en Instagram esta semana, que está el mundo revolucionado. Pues vamos a verlo. La boda del año ya se ha producido. Los protagonistas han sido Eva González y Cayetano Rivera, que ya son marido y mujer. La presentadora de MasterChef y el torero se han dado el sí quiero en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, pueblo natal de la novia, con una ceremonia y una fiesta llena de caras conocidas como las de Fran Rivera y Lourdes Montes, o las de los cocineros Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera. Eva y Cayetano llevaban 9 años de relación, aunque con algunos altibajos, y han confiado para los trajes del día más importante de su vida en Pronovias y Armani. Ya conocemos a la portadora del Fantasy Bra de Victoria's Secret de este 2015. El ángel afortunado será la modelo Lily Aldrich. La modelo californiana ya ha presentado este sujetador joya, que está valorado en $2 millones y que cuenta con más de 685 horas de trabajo. Este año, además, se celebra el 20 aniversario del desfile más esperado del año. Stena O'Neill, una de las estrellas de Instagram, sorprende al mundo borrando sus cuentas en redes sociales, donde contaba con 712.000 seguidores. La modelo grabó además un vídeo en el que daba a conocer los trucos y mentiras de las fotos que llevaba años publicando, como los centenares de intentos que tenía que hacer para conseguir la foto perfecta o los pagos de las marcas por lucir algunas de sus prendas. O'Neill ha afirmado que pretendía hablar sobre la realidad detrás de una vida constantemente editada. Y la revista Forbes ha publicado de nuevo la lista de las 10 personas más poderosas del mundo. Por tercer año consecutivo, el presidente ruso Vladimir Putin encabeza la clasificación. La revista señala que su nivel de aprobación entre los rusos alcanzó en junio la cifra récord del 89%. Le siguen en el puesto número 2 Angela Merkel, que sería así la mujer más poderosa, Barack Obama y el Papa Francisco.
Es momento de los deportes. Juanma, hola de nuevo. ¿Qué tal? Ahora vamos con esa lista de Del Bosque, pero antes, Benzema, el protagonista, desde luego, del día, de los últimos días, Sí. ha vuelto a entrenar con el Madrid. Ha vuelto a entrenar con el Madrid, por cierto, quiero ver ese documental de Cristiano Ronaldo. Me lo Ha vuelto a imagino. entrenar con el Real Madrid Karim Benzema para preparar ese partido junto a sus compañeros el próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán, partido muy importante. Pero a Karim se le ha visto serio. Recordamos que ayer fue imputado por asociación de malhechores y por supuestamente colaborar en una extorsión a su compañero de selección, Mathieu Valbuena. Bueno, hemos visto al francés bastante serio, ya decimos, tristón, es normal. Y eso a pesar de que el club le apoya a pies juntillas, crea a pies juntillas su versión y le apoya al máximo. Estamos viendo el comunicado oficial que publicó anoche el club blanco. Florentino Pérez ha mantenido un encuentro con Benzema en el que le ha expresado su total apoyo y confianza en la bondad de su actuación y en su total inocencia. Bueno, pues precisamente eso es lo que anoche anunció Carlos Carpio. Recuerden, tienen que ver Punto Pelota para enterarse los primeros de todo. Lo dijo el subdirector de Marca aquí antes que en ningún otro sitio. Anunció esa reunión y también dijo que Florentino Pérez, a pesar de dar su apoyo a Karim Benzema, está un poquito mosca con la actuación del francés últimamente. Esta tarde ha tenido una reunión en Valdebebas en la que ha escuchado a Benzema, le ha transmitido su confianza, ha escuchado de primera mano lo que ha pasado, le creen, confían en Karim, pero también están un poco cansados de los episodios que ha protagonizado. Ha estado por espacio de casi una hora reunido con él. Bueno, pues los apoyos al francés no solamente se quedan en el propio club, sino también entre sus compañeros. Álvaro Arbeloa, el capitán de la sombra del Real Madrid, publicó anoche esta imagen: creemos en ti, dentro y fuera del campo, siempre a tu lado, Karim Benzema. Y también una imagen curiosa, la propia familia de Valbuena, el jugador al que supuestamente ha extorsionado o ha ayudado a extorsionar el propio Benzema, le apoya. Ayer las cámaras de Mediaset encontraron a su tío, recordamos que Valbuena desciende de españoles, y dijo exactamente esto. Somos la familia de Mathieu aquí en España y defendemos a Mathieu y a Benzema, que no tiene nada que ver en esto, Benzema, y que no le metan en líos al chico también. Mira, Benzema, que eres tu tío cojonudo. Y se acabó. Emocionado, ¿verdad? Sí, de verdad. Porque son cosas que no son, joder. Es que somos amigos. Te emocionas mandándole el mensaje, Sí, ¿verdad? sí, porque somos amigos, la verdad se ha dicho. Bueno, un hombre auténtico. Y luego en el Real Madrid también es noticia esto que publica, también llegado desde Francia, el diario Le Parisien. Supuestamente la conversación que tuvieron Cristiano y Blanc al acabar ese Real Madrid-PSG, Ronaldo le dijo: me gustaría jugar con vosotros. Bueno, esto es la información que dicen los medios franceses y que seguro que en los próximos días dará mucho que hablar. Pasamos ahora de Madrid hasta Barcelona. El Barcelona también tiene un partido muy importante el domingo ante el Villarreal y se han conjurado así, de fiesta familiar. Han ido a PortAventura, que estaba cerrado, se lo han abierto solamente para ellos. No solamente los jugadores, todos los miembros de la plantilla, junto a los ayudantes, entrenadores, etcétera, y toda su familia. Ahí también estaba Messi, justo le estamos viendo ahora mismo a la derecha, junto a su mujer Antonella y a su hijo, que opta, es uno de los posibles candidatos, uno de los candidatos para ganar el premio Puskás al mejor gol del año por esta obra de arte que hizo en la final de la Copa del Rey el año pasado ante el Athletic Club de Bilbao. Seas de los colores que seas, la verdad es que es una maravilla. Bueno, pues más allá de los clubes, también hay actualidad en la selección española. Vicente del Bosque ha dado una lista polémica porque ha vuelto a convocar a Diego Costa y ha dejado fuera una vez más a Aritz Aduriz. Vamos a escuchar cómo lo ha dicho de memoria el propio seleccionador nacional. En la portería Casillas, De Gea y Sergio Rico. Y como jugadores de campo, Juanfran Torres, Mario Gaspar, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Bartra, Jordi, Azpilicueta, San José, Coque, Busquets, Fábregas, Cazorla, Isco, Iniesta, Thiago, Nolito, Pedro, Mata, Alcácer, Morata.